valga, familia hispana! Gracias por estar con nosotros compartiendo lo mejor de esta semana en WWE en español. Yo soy su anfitrión Marcelo Mayuyaman Rodríguez. Sean todos bienvenidos. Mis buenos panas mayulleros, cada vez se arman más los equipos que representarán a ambas marcas dentro de sendos combates clásicos eliminatorios de la serie de los sobrevivientes. Por el lado de las mujeres, en el pasado SmackDown vimos como Ruby Riott dio un paso al frente venciendo en triple amenaza de Candanga con Burundanga a Natalya y a Zelina Vega, mientras que del lado de los hombres avanzaron no solamente El Salvador, Seth Rollins, sino además el rey de todo nuestro universo, el rey Corbin. ¡Báilame ese trompo en la uña! Pero bueno, pasemos eso de un lado porque voy a hablar de otra cosa. Recordemos cómo Sasha Banks ha comenzado ahora un nuevo reinado, esta vez como campeona de la marca azul, SmackDown. Y si quiere seguir siendo campeona, va a tener que librarse de Bayley de una vez y para siempre. No podemos olvidar esa horrible ruptura que tuvieron hace poco, quizás una de las más espantosas que yo jamás he visto en la historia de esta industria, que terminó dentro de la celda infernal donde Sasha Banks le quitó el campeonato de SmackDown a Bayley. Así que Bayley ha dicho públicamente que si es bien cierto que Sasha Banks ha sido campeona muchas veces, también es bien cierto que Bayley ha estado al lado de ella en cada uno de esos triunfos para conseguir dichos campeonatos. Así que en el pasado SmackDown tuvimos una especie de revancha por el campeonato femenino de esa marca, donde la modelo a seguir pretendía dejar muy claro que el reinado de la jefa iba a ser uno de los más cortos en la historia de esa marca. ¿Qué pasó en esa lucha por el campeonato femenino de SmackDown? Vamos a verlo. ¡Ey! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Oh, no! Le impidió usar la silla. ¡Ey, cuidado! ¡Oye, cuidado! ¡Oh, ¿Qué? ¿Se lo hizo? ¡Puñaladas traperas! ¡Puñaladas traperas de estómago contra estómago! ¡Puede ser todo para la campeona! ¡1! ¡Y 2! ¡Y 3! ¡Oh! Y lo más increíble es que le robó un capítulo de su libro con la bancarrota. Rodillas a la espalda. Está crecida Bayley. Tiene más, buscando altura. No me digas que vas a estar en una plancha zapito. Bueno, lo que tú haces yo lo puedo hacer mejor. ¡No! Un codazo biónico. Conecta en el blanco donde quería. 1 y 2 y... ¡Wow! A mí me va a dar la cosa. Si es que ya no me dio y ni cuenta me di por la emoción. Vean, tremenda bancarrota, qué puñaladas. Y después, estómago contra estómago. Bayley to Bayley, codazo biónico. Y sin embargo, no termina. Con Sasha Banks disfrutando su primer campeonato azul. ¡Oh! Al esquinero. Las primeras campeonas en pareja. ¡Oh! Buena pierna ahí arriba para detener el ímpetu de la jefa. Viene por más. La está mareando. Se los dije que le estaba jugando Kikiriwiki para que se confiara en la campeona. ¿Se acuerdan? ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué hermoso suplex de ladito! ¡Puede ser todo! ¡Puede ser todo! 1 y 2 Amigos, se trata del campeonato de esta marca. Se trata de que en pocas semanas la soberana de esta marca tendrá que defender los colores, ni siquiera su nombre solamente, los colores de esta marca, enfrentados todos en este elenco al elenco de la marca roja. Es muy importante para ellas ser esa que lleve la bandera. ¡Ah! ¡No! ¡Con candado cruzado! Una variante de estado de cuenta, porque eso le pertenece solamente a la jefa Sasha Banks. ¡Oh! Vean, el brazo izquierdo completamente comprometido. ¡Oh! ¡Ay! Puede ser todo. Y por bendición, bajo esa movida puede ser bochornoso. Quizás no debería ser lo que está haciendo, pero el árbitro que se encarga de su trabajo, que yo hago el mío. ¡Ey! Lo revirtió. 1 y 2. No progresa la cuenta de 3, más progresa el combate. ¡Ir por más! ¡Ah! ¡Ay, qué horrible! ¡Cómo se castigó ella sola! ¡Autogol! ¡Para Bayley! ¡Auch! ¿Escucharon eso? ¿Ustedes escucharon eso de la forma que yo lo escucho? ¡Oh! ¡Qué patada a la cara! La jefa, ahora sí. Le va a meter la chola. Ahora sí, bancarrota, perfectamente ejecutada. Estado de cuenta, sin variantes, la original. Ahora está versionándolo. Lo está versionando y se rindió. Se rindió Bayley. Aquí está la ganadora
todavía campeona de SmackDown, Sasha Banks. Volvimos a verlas enfrentadas. Dos de las mejores en la industria. Por uno de los dos campeonatos femeninos máximos de la industria. Qué alegría para ella, definitivamente. ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Quién es esta? ¡Oh, Menla! Friendo y comiendo, y lo había dicho. Y lo había anunciado, ex campeona de esta marca. ¡Oh! Bueno, de eso se trata, ¿verdad? Causar impacto, y es así como se hace. Yo no la critico. Me da lástima que lo haga, porque Sasha acaba de salir de un combate muy difícil, pero camarón que se duerme, se lo comen en ceviche, como dice la abuela Anacleta. Punto en boca. Así se hace una presentación. Bienvenida, Mela. Del Valle de la Muerte. Miren el tamaño de eso. 320 libras. Quizás 6'9", 6'10". La expresión del Undertaker nunca ha cambiado. El hombre muerto ha resucitado. Lo acaban de finiquitar con la tumba rompecuellos. Descansarás en paz. El fenómeno para siempre. Undertaker Theory. Mis buenos amigos, y Miss TV está de regreso en Raw. ¿Qué les parece? De lujo, ¿verdad? Con invitados especiales, pero con anfitriones soberbios. Imagínense eso. Mr. Money in the Bank, el Miss, el chamán de los sexy. No me refiero a mí, me refiero a John Morrison. Y como dije, invitados de lujo. Por ejemplo, en el pasado episodio de Raw tendrían en Miss TV a los campeones en pareja de la marca roja, The New Day. Yo no voy a mover las caderas, que yo soy un hombre serio. Mucho cuidado. Pero hablando sí muy seriamente, más tarde en esa velada tendríamos una lucha de relevos australianos donde The New Day haría equipo con Drew McIntyre para enfrentarse al equipo de El Miz, Morrison y el campeón de WWE, Randy Orton. Conociendo a mis caballos El Miz y Morrison, era posible pensar que Miss TV iba a terminar como las fiestas en la casa de la abuela Anacleta, todo el mundo con las tablas en la cabeza. Pero el problema llegó más temprano para mis caballos, porque quien fue al ring fue justamente su compañero de equipo, el campeón de WWE, que está de muy mal talante, la víbora, Randy Orton. You want this title, only way you got it is with that case. You wanted enough games, no setups. ¿Sabes qué? ¿Quieres hacerlo? Hazlo de cara. No hagas trampas. ¿Quieres quitármelo? Quítamelo. Ya. Espera. Tú piensas por un segundo que yo quiero usar mi poder con la cadena USA para mejorar mi posición como señor dinero en el banco para hacer efectivo mi contrato sobre ti. That might work. Eso podría funcionar. Sabes que con alguien más, pero yo no le voy a comprar su Randy Orton. Ya va, espérate. Se olvidan quiénes son. Todo el mundo conoce lo que has hecho. Es una leyenda. El actual campeón de WWE. Si necesitas dejar que esto se trate de ti, Randy, esta noche podría ser una noche muy grande para todos nosotros. Por eso queríamos a The New Day como invitados, porque si las cosas salen como fueron planeadas y nosotros como equipo emergemos victoriosos, entonces nosotros quizás estemos en camino a una oportunidad por los campeonatos en pareja. Y si se presenta la oportunidad, entonces nosotros... Pero bueno, ya estábamos arreglando un problemón y ahora lo complican más. Que yo no puedo con tanta gente. Un poco de consideración y por favor. To entertain. ¡Para entretenernos! ¡Oye! Vinieron con la guachapita y salieron trasquilados. ¡Oh, no! ¡Mosca! Es el presidente del país, Claymore. ¡Pah! El hombre que dijo nadie le va a quitar el campeonato de WWE a Randy Orton. Seré yo, y nadie más que yo. ¡Oh, qué maletinazo! ¡Wow!
Ustedes vieron el Miz fue a defender a su compañero de equipo y se lo dijo a Randy Orton. Yo no tengo que mover mis influencias con la cadena USA. ¡No! Esto lo hago por el equipo. Esto es bueno para nosotros. Tremenda RKO para el ex campeón. Ay, 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 ay. Amigos, como era de esperarse, esto terminó rápidamente en merequetén, porque con tantos egos involucrados en el ring, es imposible evitar un gran caos. Sin embargo, eso fue solamente un adelanto, mis panas, porque más adelante vimos a estas 6 superestrellas enfrentadas en una increíble batalla de relevos australianos. Detalle curioso es que el campeón de WWE, Randy Orton, acababa de recibir una noticia de última hora que especialmente no le sentó nada bien. Next week. Pero no sé si te va a gustar o no. Definitivamente la próxima semana Monday Night Raw defenderá su campeonato de WWE Against Drew McIntyre. contra Drew McIntyre. Ya va. Espera. ¿Quién demonios te crees que eres? Hombre, simplemente estoy entregando el mensaje. Oh, sí, estás entregando el mensaje. Aprecio el mensaje, Randy. Tú eres el mensajero. Si eres el mensajero, no sé, lo entiendo. ¿Sabes qué? Yo también tengo un mensaje para que tú se lo entregues a ellos. Diles a ellos que se pueden ir al mismísimo infierno. Sí, te escuché. Bueno, es increíble todo lo que ha aguantado Xavier Woods. Está buscando ayuda en el campeón. Oh, pero si el campeón los venció en desventaja, ¿se acuerdan? Y digo campeón para que mucha gente no se moleste conmigo, porque mucha gente lo sigue viendo como campeón. Aunque no es el campeón es Randy Orton. Oh, también le hace lo mismo con los tirantes al Miz. Igualito se lo hizo a Morrison. No. Esto es mentira. Es imposible, yo no estoy viendo esto. Él lanzó uno, pero yo soy Miz QB2. Estoy seguro. Esto no es normal. Oh, no. Morrison. Oh, lo quiere desnucar. Vean cómo se pone de pie. Sí, quizás no tenga el título, pero sigue siendo el campeón. Aquellos que piensan que es campeón no están tan equivocados de un todo. ¡Oh, no! ¡Oh, la DDT del futuro! ¡Explosiva! ¡Oh, no! ¡Oh, no lo quiero ver! Se lo está dedicando todo Randy Orton. Esto me extraña. Entra tú. La próxima semana vas a pelear conmigo de todas formas. ¿Sabes qué? Si quieres un pequeño adelanto, hazme el día, vamos. Date con furia. Y Morrison no puede ni estirar la mano. ¡Oh! Es tuyo que estás descansadito. No. Es que Randy Orton es Randy Orton. Él hace las cosas cuando él quiere, porque quiere. Cuando quiere, repito. Con quien quiere, repito. Porque quiere, repito. Es un hombre que nunca va a aceptar que nadie le diga nada de cómo hacerlo. Ni cómo hacerlo, ni cuándo hacerlo. ¿Tienes la oportunidad titular el próximo lunes? Espérate. Allá nos vemos. ¡Oh! La bajita se va. Agarra 1 y 2. Pero que metiche. Dale. Por mala gente. ¡Oh, no! Kofi por el aire. ¡Oh! Cayó el lazo. ¡Oh! ¡Qué hermoso tornillo en el aire! Bonito. Como se quita Kofi de camino. ¡El Miz! Olvídenlo. ¡Oh! Lo clavó. Morrison por la espalda, la venganza de la semana pasada. ¡Oh, buena patada, bonita! La venganza de la semana pasada, sin embargo lo bloqueó. El que cayó fue Morrison, no lo puedo ni creer. Oh, no te pares, Morrison. No, quédate ya esta Navidad. Sigue soñando con Santa Claus, que te va a traer regalitos. Este regalo no te gusta, Se va a disparar. Buscando la Claymore. Claymore potentosa para John Morrison. Mientras lo ve todo Randy Orton. 1, 2 y 3. Amigos, ¿será este el futuro? ¿El dispara?
La semana que viene, a Randy Orton, será que recupera el título que perdió. Del Valle de la Muerte. Miren el tamaño de eso. 320 libras, quizás 6'9", 6'10". La expresión del Undertaker nunca ha cambiado. El hombre muerto ha resucitado. Lo acaban de finiquitar con la tumba rompecuellos. Descansarás en paz. El fenómeno para siempre. Undertaker Theory. Mis buenos panas, no lo olviden, este próximo domingo 22 de noviembre a las 7 del Este, 4 Pacífico por WWE Network podrán disfrutar Survivor Series en su 34ª edición. Y esto es solamente parte de la cartelera que les estamos preparando. Estos dos equipos cambiaron de marca y también de campeonatos en pareja. Pero ¿qué pasará cuando The New Day, los campeones de Raw, y The Street Profits, los campeones de SmackDown, compitan equipo contra equipo en Survivor Series? La emperatriz del mañana, Asuka, siendo campeona de Raw, tendrá que enfrentarse a la nueva campeona de SmackDown, la jefa Sasha Banks, quien triunfará para ayudar a asegurarle su marca, supremacía en WWE. ¿Podrá el negocio de lastimar hacer un buen negocio cuando el campeón de los Estados Unidos de Raw, Bobby Lashley, se enfrenta al campeón intercontinental de SmackDown, Sami Zayn, en el clásico del otoño, Survivor Series? El campeón de WWE, la víbora Randy Orton, se enfrentará en mano a mano al campeón universal, el jefe tribal Roman Reigns. ¿Quién conseguirá el derecho a presumir? Lo sabremos en la serie de los sobrevivientes. SmackDown está construyendo un excelente frente de batalla con Bianca Belair y Ruby Riott, así que es mejor que el equipo rojo se comporte justamente como eso, como equipo, si quieren competir contra la marca azul. No se pierdan este choque de damas estelares en Survivor Series. Y no se olviden de los hombres. ¿Qué grupo reinará supremo cuando el equipo de Raw se enfrente al equipo de SmackDown en Survivor Series? Los equipos aún se están armando, pero con tantas rencillas personales entre ellos, ¿podrán funcionar realmente como unidad cohesiva? ¿Quiénes serán lo mejor de lo mejor? Survivor Series, la serie de los sobrevivientes, lo mejor de lo mejor, este próximo domingo 22 de noviembre a las 7 del Este, 4 Pacífico por WWE Network. Survivor Series será especial en su 34ª edición, además despidiendo al ícono, al fenómeno, al hombre muerto, el enterrador, el Undertaker. Tenemos todos que estar allí, así como todos tenemos que estar aquí la próxima semana en WWE en español para seguir reviviendo todo lo mejor de WWE. Yo soy Marcelo Mayuyamán Rodríguez. ¡Cabalga!